Hoy voy a mostrarte cómo era el mundo antes del diluvio. Un planeta sin desiertos ni hielo, donde los humanos vivían siglos, los animales eran gigantes y el cielo estaba cubierto por una bóveda de vapor que lo volvía todo perfecto. Un mundo tan avanzado que ya había ciudades, metalurgia, música y tecnología, pero también tan oscuro que terminó colapsando bajo su propia corrupción. ¿Por qué los seres humanos vivían más antes del diluvio? ¿Qué destruyó realmente a esta civilización y qué relación tiene con las profecías bíblicas del final de los tiempos? Hoy voy a responder a todas estas preguntas, pero primero vayamos a la Biblia. Y vio Dios lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Cuando Dios terminó su obra creadora, la tierra era un reflejo puro de su gloria. Era un mundo perfecto, puro, intacto. No existían los desiertos abrasadores ni los polos congelados. No había hambre, ni enfermedad, ni muerte. Todo lo que existía era vida y vida en abundancia. Adán fue creado para habitar ese paraíso, no solo como espectador, sino como administrador. Su cuerpo era vigoroso, libre de todo deterioro y enfermedad. Su mente era clara, capaz de nombrar cada criatura del Edén sin error. Y su espíritu, estaba en perfecta comunión con el Creador. Pero todo cambió en la caída. La famosa serpiente, el fruto prohibido, el error que condenó a la humanidad a perder ese vínculo directo con Dios. Nos encontramos entonces con que el hombre había sido expulsado del paraíso, pero que vivía en un planeta 0 kilómetros, prácticamente nuevo y muy distinto al que tenemos hoy. ¿Pero qué tan distinto, te preguntarás? Bueno, para empezar, los primeros humanos parecen vivir siglos. Matusalén alcanzó los 969 años, según Génesis 5:27. Esta longevidad no era mito ni exageración poética, sino el resultado de un ambiente ideal diseñado por Dios para sostener la vida en su forma más elevada. Según muchos estudiosos, este entorno estaba protegido por una densa capa de vapor, mencionada en Génesis como el firmamento, y separó Dios las aguas que estaban bajo el firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Esta frase ha llevado a pensar que existía una bóveda acuosa suspendida en la atmósfera, una especie de domo celestial. Este escudo natural habría creado un efecto invernadero perfecto, con temperaturas suaves en todo el planeta, sin estaciones extremas, sin huracanes, sin desiertos. La Tierra estaba vestida de este clima tropical, protegida de la radiación y con altos niveles de oxígeno. Este entorno podría explicar la longevidad humana, pero también la existencia de animales e insectos gigantes, como los fósiles de libélulas de más de 70 centímetros que se han encontrado en varias partes del mundo. Y había algo más, el ciclo del agua. La Biblia dice en Génesis 2:6 que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz del suelo. No llovía porque no había necesidad de que llueva. La creación era regada desde abajo por una neblina constante, suave y precisa. No había sequías, tampoco tormentas. La naturaleza era una orquesta perfecta. Y así como muchos coinciden en que esta capa existió y permitió estas condiciones de vida perfectas, también coinciden en que fue destruida en el diluvio. Génesis 7:11 menciona que fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y se abrieron las cataratas de los cielos. Lo que alguna vez protegió la vida ahora se derrumbaba con juicio. La tierra que fue llamada buena en gran manera comenzó a cambiar. Y si esto te está sorprendiendo, déjame decirte que es solo el principio, porque hasta ahora solo hablamos de la tierra, pero ¿qué hay de los humanos? ¿Cómo se vivía en la época antes del diluvio universal? Bueno, la Biblia no presenta a los primeros humanos como seres primitivos o torpes, todo lo contrario. Desde los primeros capítulos de Génesis vemos a Adán, a Eva, formando la primera organización, una familia. Y no solo eso, sino que mientras el tiempo avanza los vemos formando ciudades. Y conoció Caín a su esposa, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad a la que puso el nombre de su hijo Enoc, la primera ciudad registrada en la historia. Entendemos entonces que la civilización antediluviana era organizada, creativa y también avanzada en muchas áreas. De hecho, la genealogía de Génesis 4 menciona personajes como Jabal, el padre de los que habitan en tiendas y crían ganado, o sea, pionero de la ganadería. Jubal, el padre de todos los que tocan arpa y flauta.
flauta, el fundador, diríamos, de la música como tal. Y también tuvo al Caín, el forjador de toda herramienta de bronce y hierro, el primero en trabajar metales para crear herramientas y armas. ¿Qué es lo que implica todo esto? Bueno, que antes del diluvio ya existía la agricultura, la ganadería, el arte, la música y la metalúrgica. Herramientas complejas, instrumentos musicales, comercio, todo estaba en movimiento aún antes de que caiga el diluvio. En otras palabras, no hablamos de cavernícolas, hablamos de una civilización vibrante, pujante y avanzada. Una civilización que, si hoy apareciera, seguramente desafiaría mucho nuestras ideas modernas sobre la evolución de la humanidad. Pero aunque la cultura antediluviana era buena en su exterior, pues tenía ciudades, talleres, música y todo esto, espiritualmente se estaba cayendo a pedazos, porque el conocimiento humano creció vertiginosamente, pero su corazón se alejó de Dios. Se construían ciudades, pero no para glorificar al Creador, sino para exaltar el nombre del ser humano. Se levantaban altares, no de adoración, sino de idolatría y orgullo. La música, la ciencia, el arte, todos dones originalmente dados por Dios, comenzaron a ser corrompidos. Surgieron rituales paganos, prácticas ocultistas, corrupción sistemática en cada área de la sociedad. La violencia se volvió cotidiana y la arrogancia, el orgullo del hombre lo llevó a ocupar el lugar que solo debía pertenecerle a Dios. La creación seguía siendo perfecta, como el lienzo original de Dios, pero la humanidad había elegido empezar a borronear, a pintar encima una historia de rebelión. El contraste entre la idea de Dios en el Edén y lo que estaba sucediendo en el mundo era muy diferente, era brutal. Y la verdad es que si miramos bien este mundo, bueno, se parece demasiado al nuestro. Tecnología sin temor de Dios, cultura sin moralidad, avances en muchas áreas, pero una decadencia espiritual tremenda. Díganme si no estamos viviendo en los días de Noé ahora mismo. Y así, mientras la humanidad seguía edificando su propio reino, Dios describe lo que para mí es una de las frases más brutales de toda la Biblia. Génesis 6:5 dice: "Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le pesó en su corazón". Ahora, lo que estoy a punto de revelarte es algo sin lugar a dudas polémico y controversial, por lo que te insto, te animo a que hagas lo que el apóstol Pablo dijo que hagas: examina todo y retener lo bueno. Queda bajo tu criterio si tomás o dejas esta información. En este punto de la historia, la corrupción humana ya ha alcanzado niveles alarmantes, pero lo que estaba por ocurrir la iba a llevar a un punto de no retorno, porque antes de que Dios pronunciara que se había arrepentido de crear al ser humano, ocurrió una tragedia imperdonable. Vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. Un grupo de seres celestiales, conocido en las tradiciones antiguas como los vigilantes, rompió los límites establecidos por Dios. Estos ángeles rebeldes no se limitaron a desobedecer espiritualmente, sino que descendieron físicamente a la tierra, abandonaron su morada celestial, cruzaron la frontera que nunca debió cruzarse y tomaron para sí esposas humanas. Y de esa unión prohibida surgió algo completamente antinatural: los Nefilim. ¿Quiénes eran estos seres? Bueno, Génesis 6:4 nos narra que había Nefilims en la tierra en aquellos días. La mayoría de las Biblias traduce la palabra Nefilim como gigantes, pero su significado más literal proviene de la raíz hebrea nafal, que significa caer o los caídos. No hablamos de gigantes en el sentido de hombres altos, sino de monstruos, de criaturas gigantescas, de fuerza colosal, de violencia desmedida, porque eran más que humanos. Pero la historia se pone peor, porque los vigilantes no solo engendraron a estos monstruos, sino que corrompieron el alma de la civilización, enseñando conocimientos prohibidos. Según el libro de Enoch, repito, por favor, toma esto con pinzas, ellos le revelaron secretos a la humanidad que Dios había reservado, como la fabricación de armas de guerra, la manipulación de metales y piedras preciosas, el uso de cosméticos y la astrología. Les enseñaron el arte de matar, de codiciar, de seducir y corromper, y también de rebelarse contra el cielo. Empezamos a entender un poco más por qué a Dios le dolía tanto haber creado al ser humano, porque aunque en apariencia las ciudades florecían, su interior se llenaba de pactos con lo oculto, de violencia desenfrenada, de adoración a falsos dioses y de poderes que no venían de lo alto, sino de lo oscuro, de lo profundo. La creación entera, aquella que había sido llamada buena en gran manera, gemía bajo el peso de una condición
contaminación que no solo era humana, sino también espiritual. El cielo había traicionado a la tierra, hasta que en un momento Dios dijo ¡basta! La violencia, la arrogancia, el abuso, todo había llegado al límite y Dios se dolió mucho. Fue así que el Creador trazó un plan: destruir esta civilización corrompida y preservar para sí a un hombre y a su familia, que adoraban al Señor y que no hacían lo malo. Hablamos, por supuesto, de Noé. Ahora, Jesús dice algo interesante en Mateo 24. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Ahí entendemos que la civilización antediluviana, aún al borde de su autodestrucción, no sospechaba nada. La gente seguía con su vida normalmente: casamientos, fiestas, construcción de ciudades, comercios, festivales, todo normal. Pero en el fondo, esta violencia, corrupción y desenfreno habían alcanzado un nivel tan impensado que habían sentenciado la suerte de esa sociedad. Y de vuelta, yo no sé si esto no te suena parecido a lo que vivimos hoy. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y dijo Dios a Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré junto con la tierra. Y yo voy a enviar un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero pensemos un momento en esto. Teniendo en cuenta el contexto, cómo era la tierra, un diluvio sonaba una locura. Estamos hablando de que no llovía. La humanidad jamás había visto caer agua del cielo. ¿Cómo se iban a imaginar siquiera que era posible que todo se inundara con agua de arriba? Noé fue obediente y durante 120 años construyó el arca. Y puedo verlo siendo fiel a Dios, siguiendo su misión por 120 años, pero también puedo verlo siendo ridiculizado 120 años. Un diluvio, un juicio que hace un Dios invisible, lluvia. Si la tierra se riega sola, no seas ridículo. Pero Noé perseveró, martillo tras martillo, y el arca no terminó siendo un bote más, sino una estructura monumental con más de 130 metros de largo, 22 de ancho y 13 de alto, capaz de alojar parejas de todos los animales terrestres, con espacio para provisiones por meses. Una obra que solo puede explicarse por la intervención y la sabiduría de Dios. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. De repente todo cambió. El cielo, que había sido siempre manso, se desgarró. El suelo, que había alimentado generaciones, se partió y no hubo solo una lluvia, sino un juicio global, una catástrofe, fuentes subterráneas que estallaron desde lo profundo. El firmamento se rompió y el agua se derramó como nunca antes. Todo lo que respiraba fuera de esa arca pereció. Los gigantes, los poderosos, los sabios, los ricos, los comunes, todos murieron. La civilización antediluviana, aquella que parecía ser invencible, que era pujante y desarrollada, fue barrida en horas, en días. Pero quiero que quede algo claro: Dios no envió el diluvio en un arrebato de ira, sino que fue el resultado inevitable de una corrupción que había alcanzado un límite, de un proceso que llevaba ya un buen tiempo. Pero incluso en medio de ese juicio, amigos, hubo gracia. El arca es un símbolo de salvación, es una promesa viva de que Dios siempre reserva un remanente, porque 8 personas tuvieron una nueva oportunidad, 8 personas trajeron una nueva humanidad. El arca no era solo madera y brea, sino que era algo más, una sombra profética de Cristo, del Salvador, porque había una sola puerta y, como dijo Jesús, yo soy la puerta, porque el juicio caía afuera, pero adentro había vida. Como todos los que nos mantenemos en Jesús tenemos vida. Noé no salvó a su familia con sus obras, sino confiando en la instrucción de Dios, y de la misma manera no podemos ser salvos por lo que hagamos, sino por entrar en Cristo antes de que el juicio caiga. La historia de Noé se repite. Como dijo Jesús, así como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Quiero resaltar algo: no dijo parecido a los días de Noé o similar en algunos aspectos a los días de Noé. No. Él dijo que sería igual, así como los días de Noé. ¿Y qué es lo que los caracterizaba? Bueno, la corrupción, la violencia, la mezcla perversa entre lo humano y lo divino, la negación de cualquier advertencia espiritual, la idolatría, el desenfreno, el placer. ¿Y hoy? ¿Qué tan lejos estamos de eso? Yo creo que esta historia antediluviana no es un cuento para niños, no es una mera leyenda, es un espejo al que nos acercamos y nos vemos, porque mientras el mundo construye y avanza y se desarrolla, la puerta del arca está abierta. Cristo extiende su mano y dice: entren, porque va a venir
ese día. Va a venir el diluvio, va a venir el juicio y como ladrón en la noche llegará. No habrá otra oportunidad, no habrá un segundo aviso. ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, ser como Noé y caminar con Dios aunque estemos solos. Construir arcas, ¿no? Ser obedientes en lo que Él nos pide y no amar este mundo. Recordando que todo va a perecer excepto nuestra vida en Jesús. Puede que no sepamos cada detalle sobre los Nefilim, los vigilantes o la ciencia perdida antes del diluvio, pero sí sabemos esto, que no importa qué tan oscuro se vuelva el mundo, que no importa cuántos gigantes se levanten o cuántas burlas recibamos, hay una esperanza, hay una oportunidad, hay una puerta abierta que vale más que cualquier otra cosa. Pero no sé vos, pero a mí todo esto me hace surgir una nueva pregunta. Si en el Génesis Dios creó todo, ¿qué es lo que pasó antes del Génesis? Si vos también tenés esta duda, te invito a que hagas clic en este video ahora mismo para descubrir cómo era el mundo antes de que Dios cree a Adán. Los veo allí.